Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Qué gusto escucharte y verte. Me encanta. Igualmente, Después de haber leído y no terminado tu libro sobre María Elena Walsh y vos, pero bueno, de todas maneras, con lo que pude leer ya fue bastante como para que se prendiera la chispa del interés, la curiosidad, el entusiasmo, que de qué todas bueno, maneras, sí, está buenísimo. Muy, qué bueno. Es muy. como, es como un auto, es como una autobiografía escrita por ella misma, ¿no? Sí, claro, pero bueno, hay hay una voz de una joven ahí en París, muy, muy entrañable, muy encantadora, que está presente, por lo menos al principio. Y bueno, me parece que esta es una oportunidad genial, ya que queremos homenajear a María Elena a partir de tu libro, ¿no? Este, yo te quería preguntar un poco, no sé lo que puedas ampliar para que la gente conozca un poco más de esos inicios de María Elena, cuando ella era una jovencita y entró medio como entran en las obras de teatro, de golpe entra como un personaje inesperado, como un niño y medio que entra de espaldas tropezándose y se cae y desarma toda la escena. Así la veo yo como esa muchachita, ella entrando en la escena literaria con Borges, y estaban todos los grandes escritores y grandes prohombres y pro mujeres de las letras. Ahí entró esta muchachita. No sé si nos puedes contar eso. Me parece que a ella le resultó algo incómodo eso, a pesar de que la acogieron muy bien. A ella le resultaban muchas cosas incómodas. María Elena era una persona tímida, absolutamente tímida, pero tenía la osadía de los tímidos. Esas irrupciones así absolutas de inventiva, de fantasía, digamos, eso era la tímida que se desprendía de su timidez. Y en aquella época ella tenía 17 años y de repente al ganar ese premio municipal, segundo premio porque no se lo dieron porque no había cumplido a los 18, le dieron el segundo premio de Otoño Imperdonable. eh, de repente, de un día para otro, se convierte en una poeta proclamada, recibida, aplaudida, que está con los más grandes poetas, digamos, y con los más grandes escritores. Era amiga de Mallea, de Borges, de Silvina, de Bioy. Eh, pero ella contribuyó a difundir ese libro. Ya entonces tenía esa característica que fue esencial en su vida, de la cual ella decía, yo siempre fui una profesional. Entonces sabía muy bien que un premio municipal no se iba a distribuir. Entonces lo mandó a todos lados. Ella dijo, se lo mandé hasta el Papa, creo. Y además iba con su amigo Javier Fernández, que es uno de los grandes amigos de aquella época, como es, por ejemplo, Hugo Lezama, Javier Fernández, formaban un grupete que después fueron a recibir al puerto a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Bueno, ella se iba con Javier Fernández con una bolsa de libros a la calle Florida, entraba en los cafés, en el Jockey Club, entraban y en la calle con los libros a venderlos. Y así los distribuyó casi, te diría, ella misma, habiéndoselo mandado, obviamente, a casi todo el mundo conocido, porque era muy prolija, muy meticulosa y siempre supo muy bien lo que quería y no quería. Y eso inmediatamente después de salir Otoño Imperdonable, que hago un paréntesis, yo tengo el manuscrito de Otoño Imperdonable, tengo el cuaderno donde María Elena, de puño y letra, escribió el libro entero, lo copió para ser editado y después hizo en la máquina de escribir, lo mandó a imprenta, pero ese que tengo y me regaló en el año 81, 80, mucho después, poquito después de conocerla y poquito después de que le diera el cáncer, este,
Lo tengo y es de un valor incalculable y alguna vez se dará a donde tenga que ir y habrá que legarlo, supongo yo, que a la Fundación María Elena Walsh. Pero ella inmediatamente después de esa época, de gran éxito, apenas sin haber terminado Bellas Artes todavía, empezó, como vos decís, a sentirse incómoda y a sentirse encerrada por la poesía. Sin embargo, en esas muchachadas que había con sus amigos, fueron a recibir a otro grande, que es el autor de Platero y yo, así me acuerdo, Juan Ramón. Lo fueron a recibir al puerto y Juan Ramón quedó un poco muy encantado con este grupo de talentosos jóvenes de la Argentina, de Buenos Aires, que lo seguían a todos lados, y les propuso una beca. Es decir, él iba a becar a 2 jóvenes poetas argentinos para que pasaran 6 meses con él en Maryland, en Estados Unidos, donde él vivía. Y María Elena ganó ese premio. Y esa fue una relación bastante conflictiva la que tuvo con Juan Ramón, porque Juan Ramón era un hombre del sur de España, muy ácido, muy agrio, muy profundo, tremendamente estético, con lo cual a María Elena le pasó un poco lo que me pasó a mí con ella, que no se sentía a la altura de ese personaje. Entonces se sintió como encerrada, y ese encierro también viene un poco con la ruptura de la poesía. Ella dice en el libro, me lo dijo a mí, la poesía empezó a ser demasiado acuciante para mí, la poesía empezó a ser demasiado importante y no podía desentrañarme de la gravedad, de la solemnidad de la poesía. Para mí terminó siendo un encierro. ¿Y cuál fue el gran escape? El gran escape no fue visitar a Juan Ramón a Maryland cuando tenía 18, sino irse con Leda Valladares a París. Claro. Claro, fue una gran rebeldía, fue una ruptura absoluta. Absoluta, y ella, porque después recién vuelve a escribir poesía, ella hizo Baladas con Ángel, que ella era novia de Ángel Bonomini, entonces hicieron juntos un libro, pero que está dentro de esa poesía del 40, que es un poco retórica, que es un poco, que no es rupturista, que es muy formal. Ella en el libro me dice, a mí me hubiese gustado comulgar con la vanguardia, con María Granata, con Girri, con Pezzoni, que eran la vanguardia, pero ella no pertenecía a ese grupo, sino que se sentía como encerrada en esas letras que la terminaban asfixiando. Finalmente, ella deja de escribir poesía porque empieza a escribir en París, en medio del Music Hall, en medio del éxito tremendo que habían tenido con Leda, empieza a garabatear para chicos. Entonces empieza en París, más o menos te diría, en el año 1953, el garabato de los chicos, y lo que ella decía, no escribo para los chicos, escribo desde mi propia infancia. Y ella empezó a aprovechar ahí todo lo que había aprendido con su padre inglés. Su padre de origen inglés trabajaba en el ferrocarril de los ingleses, con el padre hablaba el padre la obligaba un poco a hablar en inglés y ella no quería porque sentía que traicionaba a la madre que no sabía inglés, pero igual sabía muy bien inglés, lo pronunciaba a propósito mal, lo pronunciaba mal a propósito como esa urticancia todavía contra el padre. Pero ¿qué aprendió con el padre? Las nursery rhymes, que vos sabés lo que son seguramente en tu largo estudio sobre las Brontë y ahora tan afincada en el siglo XIX,
sabés seguramente que es la poesía popular inglesa para niños, ¿no? Humpty Dumpty, ese jugar con las palabras, esa fruición con el ritmo, la música. Entonces, recordando los versos de su propia infancia, empieza El bosque de Gulugú y Manuelita, y bueno, todo ese mundo que nos encanta. Pero ella vuelve a escribir poesía recién en 1968, en un libro que tiene un título que es muy significativo, que es Hecho a mano. El título del libro de Sudamericana fue Hecho a mano, que quiere decir ya una poesía no pretenciosa, una poesía mucho más llana, una poesía confesional, una poesía que no rimaba, ella rimaba siempre, digamos, era la reina de las letras, la reina del manejo del idioma, que es lo que fue siempre, tiene una sensibilidad de idiomas impresionante, además cultivada impresionantemente por su cantidad de lecturas de autores españoles. Claro. Ella hablaba perfecto francés e inglés y leyó todo es original en francés e inglés, pero además adoraba los clásicos españoles, los sabía de memoria, los cita. Nunca se liberó del endecasílabo, María Elena. Y me decía, yo tengo que hacer esfuerzos muy grandes para evitar el endecasílabo, como por ejemplo, y me cita un verso, me humilla la sagrada permanencia. Me humilla la sagrada permanencia, era la sagrada permanencia de la poesía que había abandonado después de tener tanto éxito con ay Dios, Otoño Imperdonable. Claro. Qué fascinante el desarrollo del camino que ella hizo, ¿no? Yo estoy, pero plenamente de acuerdo con esa idea como espectadora, ¿no? Como beneficiaria de la obra de María Elena, con esa idea de ella de que no escribe para los niños, sino desde su infancia. Pero yo creo que ella debe forzar un poco su infancia, hacer una infancia un poco más argentina, porque ella explora el idioma, ella usa unos arcaísmos increíbles. Increíble. O sea, el folclore no es solo en la música, o sea, hay una especie de poesía folclórica en las letras, esto completamente arcaico, por eso a mí me parece tan extraordinario, porque usa palabras... ¿Sabes de dónde viene el tema del folclore en María Elena? No es de Leda, claro, es anterior, es Juan Ramón, porque Juan Ramón era absolutamente fanático de Atahualpa Yupanqui y vivía escuchando Atahualpa, pero además tenía todas las canciones andinas, las bagualas, las cuecas, había coleccionado eso y las escuchaba permanentemente. Entonces ahí tenés el modelo de esa unión profundamente, digamos, sensual e inteligente con las raíces del folclore y una enorme cultura. Y eso fue Juan Ramón Jiménez. Ahora, hay un artículo maravilloso en Sur, pero maravilloso, donde ella recuerda la imposibilidad de entrar en diálogo con Juan Ramón, la vergüenza que sentía, la incomodidad. Claro, es la situación de un adolescente o de una joven, muy jovencita, que todavía no ha hecho carrera y está frente al genio, ¿no? Eso lo notas permanentemente. Y tiene un poema dedicado a esa época, en hecho a mano, que se llama Postal detenida, que su recuerdo de Maryland era una postal detenida que no se movía y que estaba como congelada. Y después de eso que decís del cultivo de los endecasílabos o de la prosa, yo conocí muy bien la biblioteca de María Elena. Tenía, no sé, aproximadamente 6.000 libros, una cosa así, y tenía devoción por los clásicos, y otra devoción enorme para ella, a la que llamaba la mamá grande, que era el diccionario de María Molinar, que
que estaba en su escritorio y lo vivía consultando, manejando, jugando. Y una de las cosas que a mí más me inspiraron para escribir el libro fue, bueno, en primer lugar, mi profunda devoción por ella, porque para mí fue muy importante en un momento de decidir si quedarme en Europa a vivir o volverme a la Argentina después de haber hecho el doctorado en Alemania. Y es que yo en Alemania, antes de conocerle, tenía sus canciones en discos y las escuchaba. Y una de esas canciones, El jardinero Adán, ella dice, no me acuerdo bien de la letra, pero dice algo así: soy feliz porque mis pies tienen raíz. Entonces, María Elena, digamos, significaba la vuelta, los veranos, el escándalo con Sol, digamos, todas esas contradicciones argentinas a las cuales ella les vivía rindiendo tributo. Entonces decidí volverme. Decidí volverme también porque la había conocido en París, a ella, no en su época del 53, sino en el 77. La conocí en París, me hice amiga de ella, empezamos a cartearnos y yo sabía, cuando yo volviera a Buenos Aires, iba a estar María Elena. Y una de las cosas que, como te decía, me llevaron a escribir el libro era esa veneración y esa pregunta de cómo alguien puede hacer todo bien. Es decir, había sido poeta, galardonada. Su poesía posterior es maravillosa. Fue esencialmente una poeta. Literatura para chicos, canciones, televisión, teatro, un conocimiento absoluto de la televisión, de los manejos, de los medios. Es decir, cómo alguien podía pasar tan impolutamente de un género a otro, sin repetirse, sin traicionarse, y seguir siendo infinitamente creativa. Porque después tenemos la última etapa, que ya es la etapa de sus libros, ¿no? Fantasmas en el parque, Los novios de antaño, digamos, son libros autobiográficos. Entonces, ¿cómo decís, cómo pasa una mujer, siendo una increíble profesional y una increíble artista, de un género a otro, sin fricciones y tan naturalmente? Eso describo en el libro, pero una de las cosas que es clave era, María Elena se aburría rápido, agotaba algo y pasaba otra cosa, ya está, ¿no? Nunca se repitió, sino que fue, y en el momento en que yo le hice la entrevista, que fue el año 1981, cuando tuvimos 7 meses de encontrarnos diariamente, mientras ella le hacían la quimioterapia, se le caía el pelo, andaba con muletas, se restablecía, etcétera, etcétera. Ahí me di cuenta de que María Elena estaba, digamos, haciendo un legado. Ella creía que se iba a morir, digamos, y era como si hubiese cerrado su producción. Después tiene esos largos años de sobrevida, muchísimos años de sobrevida, porque luchó contra la enfermedad como no luchó nadie. Se enojaba mucho con los médicos, les peleaba todo el tiempo, y fue casi milagroso. Milagrosa también fue la ayuda de Sara Facio, eso sin duda. Pero eso es un poco redondeando el por qué escribí ese libro y cómo esa obra gigantesca ya en 1981 parecía terminada. Parecía que ya no iba a seguir más. Ella pensaba que no iba a seguir escribiendo. Después volvió a escribir. Pero su obra in nuce, digamos, en esencia, ya estaba finalizada más o menos en el año 1981, esa época de gloria, digamos, de lo que nos va a quedar de María Elena, porque lamentablemente sus libros, Novios de antaño y Fantasmas en el parque, no se leen mucho. Lástima, porque son 2 maravillosos libros que fueron publicados en los años, después del año 2000. Me interesó mucho
contradicción que encontré en ella, que me encanta. En un momento ella dice, en la entrevista que vos le hacés, que formateaste como entrevista, específicamente dentro del libro, ella dice que ella no le interesa el arte militante o la poesía con moraleja. Por supuesto, me parece genial, a mí también me parece que eso no es arte ni es poesía, pero sin embargo, yo creo que hay una contradicción en ella, porque yo creo que la obra de ella, por lo menos la obra que hizo desde su niñez, o sea, que yo escuché cuando yo era niña y yo veneré y que me formó mi moral, mi ser está formado por ella, esa obra contenía una moral y contenía moralejas y contenía sistemas de ideas. Ella decía que los jardineros tienen raíces en los pies, ella decía que no había que matar a los pajaritos, que el que mataba a los pajaritos, a los que mataba a los pajaritos le iba a crecer una barra de acero, de hielo en el corazón, y yo la veía esa barra, una barra azul, me la imaginaba azul, esa barra de hielo, en todos los niños de mi barrio, Montevideo, que jugaban con las ondas a matar a los pajaritos. Y María Elena me puso a la pájara pinta, era como mi hermana, era yo, la pájara pinta. Y sobre todo, fundamentalmente, el reino del revés, como concepto. O sea, sí. Ella dijo que el mundo, ella es nietzscheana, es profundamente nietzscheana. Ella dice, el mundo es como ustedes lo ven, pero también podría ser al revés. Yo creo que su condición de género fue lo que le abrió esta lucidez tan grande en un momento tan lejano, digo, en los años 50, decir algo tan osado y tan profundo, y encima con la lengua de la niñez, con esa música infantil, o sea, fue una locura lo que ella estaba diciendo. Ella estaba diciendo, el pájaro puede ser pez, el pez puede ser pájaro, el azúcar puede ser negra, es blanca, pero antes fue negra, o sea, el hombre puede ser mujer, la mujer hombre, cualquier cosa puede ser. Y me parece que ese concepto tan profundo y tan revolucionario fue el que nos inculcó a los niños, hijos de la pequeña burguesía ilustrada de los 60, no sé cuánto habrá abarcado, porque yo a mis hijos les di María Elena, o sea, ellos ni siquiera saben el apellido, para ellos siempre era María Elena, porque yo estaba tan emocionada de poder transmitirles esa moral, esa misma moral que había recibido yo, transmitírsela a mis hijos. O sea, yo creo que va a seguir varias generaciones, porque vamos a seguir dándoles a los niños, María Elena. Vos sabés que mientras hablas de la palabra moral, yo pienso lo que te habría contestado María Elena, te habría dicho, ese es un concepto prosopopéyico. Es decir, es un concepto demasiado grande y demasiado escueto también, porque lo que ella, digamos, padeció muchísimo era esa moralina solemne, ¿no?, empaquetada de los años 40 en el país, ¿no? Es una contramoral, la de ella es una contramoral. Es una ética, digamos, ¿no? Es una ética muy, muy moderna, de la paridad de género, del Donna Haraway, la multiespecie, la larga intimidad de los desconocidos, es decir, nosotros tenemos microbios adentro en la flora intestinal con el cual convivimos, no los conocemos, pero nos hacen bien. Digamos, esa mezcla de animales... Bueno. ¿Qué? Lo malo puede ser bueno. Sí, claro. Yo creo que, bueno, ella era una persona profundamente ética, eso sí, no era religiosa, y además de pocas pulgas, ¿no? Cuando algo le molestaba, te cerraba la puerta y decía de ninguna manera nunca más. Y eso le pasó mucho en la televisión, donde ella sufrió muchísimo maltrato. Por ejemplo, la canción Como la cigarra, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, ¿no? Sin embargo, estoy aquí resucitando.
no hace alusión a la dictadura, es muy anterior. Es Claro. cuando, es cuando ella trabajaba en la televisión con su gran amiga, inolvidable amiga María Elmeña Avellaneda, y un productor de la televisión decidía bajar el programa porque no le resultaba, le parecía que el rating y qué sé yo, y ella se sentía, bueno, escribió La cigarra para eso, digamos, que empezó con los ejecutivos, digamos, La cigarra es una versión un poco más moderna de los ejecutivos, pero tiene, eso es lo que también maravilla de ella, es que tiene, vos decís que no sabés si ahora los chicos se siguen, yo creo que siguen con las canciones y siguen con los libros. Y es casi una de las mejores cosas que hemos tenido. Por supuesto, muchísimas autoras y autores, pero esa visión tan completa, digamos, y tan ética y tan, digamos, universal del mundo, ¿no? Eso es María Elena, era una persona mundana, ¿no? Como Hannah Arendt, mundana, que es, digamos, no solamente pensaba en el antropos, no, pensaba en todo lo que hay alrededor, como son los chicos, la percepción de los chicos, que no dividen entre lo que tiene alma y lo que no tiene alma, y que no dividen entre animal, bicho, microbio, planta, todo es parte de ese universo. Ese es el universo multiespecie que hemos perdido, ¿no? Porque cuando hablamos del aborto hablamos de las dos vidas y pensamos en la vida humana, pero no pensamos que estamos destruyendo todo el resto que hace posible la vida humana, ¿no? La naturaleza. Es muy, es muy contemporáneo ese pensamiento. Es muy, muy contemporáneo. Contemporánea. Ella es muy contemporánea. A mí me gustaría, encontré un poema que mi padre, que era un político de izquierda, Pero el Colorado Ramos, ¿cómo no? y que nombraba mucho al tuyo, ¿Eh? nombraba mucho a tu padre. Yo no sé si llegaron a ser amigos en algún momento, porque me suena tanto Víctor Massú, me sonaba muchísimo, como que hablaba mucho de él. Pero bueno, seguramente eran adversarios políticos, pero... Eran adversarios políticos, pero mi padre lo respetó siempre, muchísimo, sí, claro que sí. Y para mí fue un referente, porque yo me separé mucho de la ideología de mi padre y me Claro, incliné muchísimo hacia la izquierda. claro, yo me Ahora, incliné a de tu padre. bueno, Claro, teníamos que, bueno, pero quería decir que mi padre en uno de sus libros, en Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, incluyó, que se publicó, no sé, en los años 50, no sé cuándo, hace mucho tiempo, él incluyó un poema de María Elena sobre Eva, un poema extraordinario, porque además era extraordinario además porque María Elena Walsh era obviamente, como cualquier intelectual argentino, era antiperonista, como eran los intelectuales en su momento, era imposible que pudieran ser peronistas o que pudieran apoyar al peronismo, era muy difícil. Ella, desde luego, era antiperonista. Sin embargo, como era una artista profunda y verdadera, pudo ver el fenómeno de Evita y escribió un poema hermoso que yo tengo acá y me gustaría leer, aunque sea un parrafito muy por cortito. favor, por favor. Ella lo escribió cuando murió Evita y a ella le impresionó la muerte de Evita. Entonces escribe esto, porque ella salió, creo que salió a caminar por Florida o algo así, por la calle. Escribió, calle Florida, túnel de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros, para siempre, solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte, tras las celosías, encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio,
huérfanos, silencio. Un vendaval de luto obligatorio, escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte, más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales vacías, arrumbadas en la noche. Bueno, es hermoso, ¿no? Es increíble. Es de una... Está el poema enorme en el Museo de Evita. Ah, Acá sí. hay Evita, y leerlo ahí es muy conmocionante. En la entrevista hablamos mucho sobre el peronismo y, y ella decía, no nos dábamos cuenta de las reformas. Eh, yo, ella fue mucho más comprensiva con el peronismo después, en el sentido, bueno, no solamente de la justicia social, sino también en toda eso que la clase alta odiaba de Evita, ¿no? Que era la ayuda a los pobres. Claro. También el voto para la mujer, eso fue importantísimo. Y tantas otras reformas, los trabajadores, el peón de campo. Digo, son cosas que ella fue elaborando después y no, el tema es que se asociaba a una época, que era el 40, con el fascismo, el nazismo, el totalitarismo, el golpe de Farrell, se asociaba con una gran pacatería católica. Y eso era lo que a ella la asfixió también, por eso se fue. Claro, bueno. Esa pacatería donde de repente en la Escuela de Bellas Artes vos podías tutear a tus maestros, de repente los maestros cambiaron y tenías que tratarlos de usted y rezar el Padre Nuestro antes ella no lo soportó, digamos, y eso, asoció todo eso, digamos, y se fue. Claro. Pero bueno, eso fue la originalidad del movimiento, del peronismo, ¿no? En un país tan complejo como la Argentina. Claro. Pero bueno, ella tuvo esa chispa genial de verla y poder, en un momento del poema dice, no importa, o quién sabe dónde estaba yo, o no importa dónde estaba yo. Exacto, porque sí. ella estaba en la vereda de enfrente, ella estaba en Barrio Norte tras las celosías, pero como era una artista verdadera, estaba viendo el fenómeno con ojos artísticos y pudo Sí. escribir. Con piedad y empatía, ¿no? Eso, Claro. ese es un rasgo que se ha perdido mucho, ¿no? Y con Eh, lucidez, yo diría, sí, no, con lucidez, con ojo de ver las flores podridas, los bisones, los zapatos dorados. O sea, ella veía todo, también menciona los picanas en los sótanos, o sea, no es que no veía, no es que tenía una piedad empalagosa, era lucidez que veía todo, lo veía todo, y lo retrató todo en el poema. no, me refiero a la piedad con la pobreza, ¿no? Que ahora hemos perdido de la clase media para arriba, ¿no? Bueno, y también eso que vos decías de la entrevista con forma de entrevista, fue la entrevista, fue así, era pregunta-respuesta. Y yo, como le pasó a ella también de chica con los grandes poetas, yo cuando la hice tenía 30 años y no me sentía a la altura de ella, entonces le que hay una identificación, yo lo noto, la jovencita que eras vos frente a ella era la jovencita que era ella frente a Juan Ramón. algo Hay así. un lindo Sí, esa. entonces le di la entrevista. Ella hizo poquísimas correcciones, los nombres y qué sé yo, y me dijo, está muy bien. Y yo lo guardé y esperé 30 años para publicarlo. Wow, qué bien, qué Eh, bueno. Porque no me sentía a la altura, lo dejé ahí. Y fue una casualidad como volví. Ella había muerto. También hay que matar a los padres, ¿no? Para escribir. Yo tengo dos gatos, hermanos, que les gusta morder todo lo que es cartón.
y en una caja de cartón muy linda que tenía el ropero estaba todo lo que era María Elena y el manuscrito. Y empezaron a morderla. Cuando yo vi que habían tocado el manuscrito, saqué el manuscrito, cerré todo, cambié de caja, bueno, pero lo tenía entre mis manos y empecé a leerlo. Y ahí fue un clic que fue muy impresionante. Pero yo dije, pero y esto está muy bien. ¿Podés creer algo que yo había rechazado y no me sentía a la altura? Que ¿cómo? Pero este reportaje está muy bien. Y lo único que hice es cambiar algunas cosas que se repetían sin modificar nada. Le escribí un prólogo, va el reportaje, ella hablando en primera persona de su primer recuerdo hasta el final, hasta el 81, y después un epílogo que es cómo fue su vida después y mi vida después también. Y bueno, hasta acá llegamos. Fue hermoso, me gusta muchísimo el libro. Y ese prólogo es muy lindo, todos esos encuentros en París tienen como una magia, la magia de la juventud, no sé, tienen Sí. como una magia, y además hay como distintos tiempos. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando, ¿verdad? Este homenaje que le estamos haciendo a María Elena. Y quiero decir Bueno. que me gustó mucho ese París donde se encontraron estas dos mujeres, donde se estaban superponiendo las dos juventudes, la de Sí. Gabriela y María Elena. Me gustó mucho esa simetría Bueno, de las dos jovencitas descubriendo bueno, mundos que iban a cambiar, ¿no? te agradezco, pero no merezco esa comparación, la verdad que no. Pero ese fue un gran regalo de la vida haberla conocido y haber hecho ese reportaje, y estoy muy contenta de haber publicado el libro. Bueno, y yo modestamente te voy a decir que estaba un día en la Feria del Libro y se acercó mi editora y me dijo, aquí hay una persona que te quiere saludar, y me di vuelta y me puse a llorar sin parar porque la persona era María Elena Walsh, y la abracé así llorando como una loca y le dije, vos eras mi hada buena. Porque yo tenía a mi madrastra, que no era buena, y tenía a María Elena. O sea, para mí ella era mi hada buena, fue la hada buena de mi infancia. Y estuve abrazada llorando a ella se había quedado tipo estupefacta. Pero bueno, fue un encuentro súper, el único que tuvimos, y duró 1 minuto, pero fue maravilloso, fue increíble. Muy linda, qué linda. Qué Qué lindo bueno, haber. bueno, que fue para mí encontrarme con vos y poder hablar de esto, es genial, es hermoso. Y haberte conocido por Zoom. Bien pandemia, bien pandemia. Sí, bueno, ya la próxima tiene que ser en vivo. Todo En tiene que vivo, ser. Bueno, absolutamente. te mando un abrazo, un adelanto del abrazo real que nos vamos a dar cuando podamos vernos. Cómo no, Laura, me encantó conocerte y hablar con vos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Gabriela. Gracias. ¡Mua!